Muy buenos días a todos. Esperamos 2 minutitos más, por favor, para dar inicio a la clase. Les voy a pedir que tengan a la mano algo donde apuntar y un bolígrafo. Bien, ahora sí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Damos inicio a nuestra segunda clase, ya enfocándonos en lo que va a ser directamente la parte introductoria a la materia. Hoy vamos a ver algunas definiciones de lenguaje. También vamos a enfocarnos en las características del lenguaje, pero sobre todo vamos a ir distinguiendo de forma muy clara, precisa, pero concreta también las funciones del lenguaje, los tipos de lenguaje que existen, y así como vamos a ver toda la parte buena del lenguaje, llamémoslo así, hay también una parte mala donde vamos a darnos un tiempito para analizar los vicios del lenguaje, vicios que comúnmente todos hemos visto alguna vez o todos hemos cometido pequeños errores, ya sea de manera oral o de manera escrita. Bien, en este sentido, les voy a compartir una presentación, por favor. Les pido que cuando ya esta salga en pantalla, me avisen y me confirmen que estamos con todo en orden. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí. sí se ve. Ok, muchas gracias. Les voy a pedir que tengamos sumo cuidado, por favor, en tener la cámara activada durante toda la clase y el micrófono silenciado. En el momento en que ya yo les pido intervenir o poder darme alguna respuesta, ahí sí, con toda confianza activen el micrófono y me responden, ¿ok? Bien, a ver, vamos a iniciar con lo que les mencionaba, lenguaje. Esta imagen la he elegido especialmente porque me parece demasiado importante, considerando que estamos viendo que al hablar de lenguaje, todo lo que tenemos interiorizado lo exteriorizamos, ¿no es cierto? Todas las ideas, tal vez que están funcionando a 1000 por hora en nuestra cabecita, salen de una manera controlada, dosificada y ordenada al exterior. He ahí el principal rasgo característico del lenguaje. En la prehistoria o en tiempos muy remotos, hace miles de millones de años, no podíamos hablar de un lenguaje articulado, ordenado y sistematizado, ¿no es cierto? Podemos decir que los primeros homínidos o el primer referente del ser humano como tal, nunca
utilizó estructuras tan complejas y tan ordenadas como hoy en día las vemos y las conocemos, pero de todas formas encontraba la manera de comunicarse, ya sea mediante gritos, mediante alaridos, mediante tal vez un par de golpes o monosílabos sin mayor sentido, lograba de alguna forma hacer prevalecer y hacer conocer lo que sentía especialmente, no tanto así lo que pensaba, porque con la evolución del hombre viene surgiendo también la evolución del lenguaje y el mayor grado de complejidad que éste va logrando. En este sentido, y teniendo en cuenta que el lenguaje es una construcción humana que data de hace miles y millones de años, lanzo una pregunta que me la van a responder de forma escrita. Atentos para redactar la pregunta, por favor. Bien, dicto pregunta. ¿Cuál fue el motivo principal para el desarrollo del lenguaje en la vida del ser humano? Nos vamos a dar 2 minutitos para responder esta pregunta. Es súper básica la pregunta, pero encierra todo un universo tal vez que considerar por detrás, porque como les decía y les reitero para orientar un poquito la respuesta, la construcción y el desarrollo del lenguaje no ha sido un proceso que se dio de la noche a la mañana, sino que les doy una pequeña pista para su respuesta. La necesidad crea, la necesidad permite la evolución. Entonces, así como el lenguaje, si bien existía de una forma muy básica y rudimentaria, hubo algo que motivó al hombre a desarrollar cada vez formas más complejas para comunicarse, ¿no es cierto? ¿Qué será ese algo? ¿Qué se les ocurre? Vayan escribiéndolo, por favor, en su hojita. Bien, un minutito más. Recuerden, no necesariamente la redacción que hagan en este momento va a ser impecable ni 100 puntos. Todas las ideas que tengan, escríbanlas, redáctenlas. Es también una manera de poder diagnosticar, digámoslo así, su nivel de redacción y ver cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas y en qué nos vamos a enfocar también. Bien, hasta donde hayan llegado, concluyan la respuesta, por favor, porque ahora quiero escucharlos, por lo menos a 2 o 3 de ustedes, con referencia a esta imagen. A ver. Bien. Etimológicamente, y yéndonos ya al sentido estricto de la palabra como tal, lenguaje deriva del latín lingua, que inicialmente se refería a lo que era la lengua como órgano del cuerpo humano y que posteriormente fue precisamente el órgano que permitió realizar y desarrollar un sistema muy complejo de comunicación que comparten todas las personas de una colectividad. Una cosa es la lengua,
otra el lenguaje y otra el idioma. Posteriormente también vamos a ver las diferencias entre estos términos que si bien muchas veces utilizamos como sinónimos, no lo son. Ahora sí, la imagen que les mencionaba. Michael Miranda. A ver, ¿qué te sugiere esta imagen? ¿Qué es la primero que se te viene a la cabeza cuando ves esta secuencia? Ok, bueno, lo que puedo ver es que no hay un orden en Ya, una imagen y en la otra sí hay un orden. ya, muy bien, gracias. Valentina, por favor, en tu criterio, ¿qué te sugiere o cómo podemos relacionar esta imagen con el lenguaje? Al igual que mi compañero, parece muy desordenado que tomara ideas al azar y las tratara de ordenar en su cabeza. Ya, muchas gracias. Luciana, ¿qué otra Sí, idea o qué otra noción puedes concluir de esta imagen? bueno, yo creo que es más que las personas hablando se entienden. Ahí hay una persona que tiene como un desorden Ujú. y hablando la otra persona le puede entender y entre sí se van entendiendo. Eso se llama comunicación. Muy bien, gracias. En esencia, sí, todas las nociones nos llevan al punto que queremos desarrollar, que es el lenguaje como el sistema que nos permite pasar de la imagen de la izquierda, toda desordenada tal vez de manera interior o en nuestra mente, antes de exteriorizar mis pensamientos, los cuales podemos ver que ya están saliendo posteriormente de una forma fluida y que quien recibe lo que yo estoy emitiendo, lo va interiorizando, lo va canalizando y va ordenando de tal forma que mi caos inicial ya tiene un sentido. Básicamente es el proceso de la comunicación y es lo que podemos llegar a construir utilizando el lenguaje. En este sentido, existen diversas definiciones de lo que es lenguaje. He tomado algunas de las más importantes para que vean la diversidad de conceptos que nos pueden dar cada uno a su manera una noción bastante acertada. En primer lugar, el lenguaje como objeto de estudio de la ciencia llamada lingüística, donde podemos tener como punto inicial la capacidad humana de asociar significados a algunos conceptos, darles un valor gramatical, se suele decir, pero sobre todo la capacidad de asociar estos significados dentro de lo que es el pensamiento humano para exteriorizarlos después. Ahí nos pasamos al segundo concepto, donde así como hablamos de capacidad humana, tenemos que recalcar que es la capacidad humana para exteriorizar y expresar pensamientos, sentimientos, ideas por medio de la palabra. La palabra que podrá ser en primera instancia emitida de manera oral o si no plasmada también de forma escrita. Otra definición mucho más técnica, digámoslo así, sistematiza el concepto de lenguaje como un conjunto bastante grande que engloba signos y sonidos que permiten al ser humano la comunicación con aquellos que sean de su misma especie. Este concepto es mucho más técnico, pero sí se va en gran parte a la esencia de lo que son los elementos que componen el lenguaje. Signos, por ejemplo, una letra, un conjunto de signos me va a dar lugar a una palabra sumada a otras palabras me da lugar a una oración o a un pensamiento ya mucho más construido y elaborado, y los sonidos van a ser pues simplemente los fonemas. Quiere decir la emisión sonora que gracias a la voz me permite exteriorizar palabras articuladas. Por otra parte, tenemos otro concepto que nuevamente me hace referencia al lenguaje como sistema comunicativo, cuya estructura está basada, digámoslo así, o está formada por
combinaciones previamente elaboradas. Nuevamente nos remitimos al concepto anterior donde hablábamos de signos y sonidos. Una letra sueltita, digámoslo así, digamos la A, solita sí tiene un significado, pero si a la A le añado la ñ y le añado la O, ya tengo 3 signos que sueltos tal vez no significan o no tienen un significado tan importante. Si uno los 3, tengo la palabra año, que podré expresarla tanto de manera oral como escrita. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Combinar todos los signos que tengo a mi disposición para ordenarlos de tal manera que me permitan expresar una idea. Por otra parte, existe otro concepto en el que ya no se habla del sistema comunicativo y todas esas cosas, sino que se lo considera un acto. Mucho ojo, un acto comunicativo exclusivo del ser humano. Habíamos dicho que los animales pueden comunicarse, ¿no es cierto? Pero con una forma de lenguaje mucha más rudimentaria. Solamente el ser humano es el único capaz de transmitir, manifestar, exteriorizar sus emociones, sus ideas, su pensamiento, su opinión, haciendo uso de los signos, nuevamente hablamos de ellos, que tenemos a nuestra disposición, tanto signos sonoros como signos escritos, y articulando a ambos, formamos este acto comunicativo denominado lenguaje. Finalmente, Ferdinand de Saussure nos habla del lenguaje como una composición. Acá ya vamos llegando al punto clave del asunto, tomando al lenguaje como una combinación de 2 pautas clave. Lengua, está en negrillas, y habla. La lengua puede ser entendida como el idioma que puede ser común a una colectividad o a una sociedad. La lengua necesariamente se combina con el habla, que es la materialización de la lengua. Es la forma en que realizo la acción de hablar, una acción totalmente voluntaria en la mayoría de los casos, que se lleva a cabo gracias a la fonación y la escritura. Al hablar de fonación, nuevamente hago referencia a los sonidos, y en la escritura tengo contenidos todos los signos y símbolos de los que hablábamos anteriormente, ya sea desde una tilde hasta una letra, una coma, absolutamente todos esos signos yo los tengo a mi disposición para que cuando los combine, cree palabras, forme una oración, elabore un párrafo, realice un cuento, entre otras cosas. ¿Se entiende? No existe un concepto único de lenguaje, sino que todos los conceptos me aportan diferentes ideas y diferentes perspectivas para formar mi propio concepto. Este esquema resume un poquito más claramente la idea de Ferdinand de Saussure, donde vemos que el habla, un acto individual, sumado a la lengua o el idioma que maneja una colectividad, me dan origen y dan como resultado el lenguaje. Bien, pasando a las características del lenguaje, podemos hablar de ciertos rasgos que hacen que este acto sea propio al ser humano, reitero una vez más, pero sobre todo que tenga ciertos aspectos bien característicos durante su realización, incluso antes y después. Vamos a ver cada una de las características dando una breve explicación de cada una de ellas. En primer lugar, el lenguaje es racional. ¿Por qué decimos que es una construcción racional? Melina, ¿puedes darme alguna pauta, por favor? Claro que sí. Yo pienso que el lenguaje es racional porque para comunicar al oyente tienes que estructurar bien tus pensamientos, ¿no? Tus ideas para poderlos expresar de una forma que te entienda y que te está escuchando. Muy bien, Melina, exactamente.
es una construcción de la razón, del pensamiento. Y como voy a pensar antes de hablar, estoy realizando en ese preciso momento una acción totalmente racional. El lenguaje irracional sería inentendible, ¿no es cierto? Entonces, si quiero decir algo que se entienda, necesito en primer lugar razonarlo y realizar este proceso. En segundo lugar, es universal. Absolutamente todo el mundo y todo ser humano del planeta Tierra está contemplado en este universo llamado lenguaje, ya que independientemente de la lengua o el idioma que maneje, tiene un sistema que le permite comunicarse y expresar ideas. Entonces, reitero, es universal porque es inherente a todos y cada uno de los seres humanos. Desde un niño de 10 años hasta un bebé que está aprendiendo a hablar o una persona de 90 años, absolutamente todos manejan un lenguaje. En tercer lugar, decimos que el lenguaje es adquirido. Pregunta, ¿nacemos hablando? ¿Alguno de ustedes nació hablando? No, ¿verdad? Entonces es ahí donde obtenemos aún más clara la figura de que el lenguaje es adquirido porque alguien nos lo enseña. Alguien empieza primeramente a repetirnos sílabas, tal vez mamá, papá, silla. Alguien nos hace el pequeño gran favor de enseñarnos a hablar. Entonces es un conocimiento adquirido. No viene con nosotros, sino que nosotros lo recibimos de alguien más. Convencional. Se dice que el lenguaje es convencional porque es una convención o acuerdo. ¿Pero a qué se refiere esto? Se refiere a que es una, digámosle, un acuerdo para utilizar un mismo lenguaje, dependiendo de tal vez la ubicación geográfica, dependiendo de tus condiciones culturales, entre otras cosas. Por ejemplo, en Bolivia utilizamos el español, ¿no es cierto? Pero existen tal vez ciertas regiones, supongamos la Huachaca, donde puede ser que, aparte del español, se hable el aymara. Entonces, en ese lugar estamos viendo una situación, y bueno, el carácter convencional del lenguaje, que por el acuerdo social, digámoslo así, de ese grupo, se decide hablar el español, pero también es bienvenido el aymara. Entonces, es una característica que se refiere a el manejo del idioma dependiendo del entorno social, cultural y geográfico que domine en una determinada región. Por otra parte, el lenguaje es totalmente voluntario. ¿Por qué? Porque es libre a la voluntad de cada ser humano y a la facultad de hablar y expresarse en cualquier momento. Obviamente también podría haber el lenguaje como un acto involuntario, por ejemplo, en una declaración o en una situación incómoda, pero ya deja de ser lenguaje como tal y viene a ser una declaración forzada, digámoslo así, porque en su gran mayoría el lenguaje se va a caracterizar por ser un acto voluntario. Si quiero, hablo, si no quiero, no hablo. Está directamente relacionado a el consentimiento que yo pueda dar ese momento o a mi voluntad, a mi criterio de hablar o no hablar en una determinada situación. Productividad. La siguiente característica se refiere a que el lenguaje me va a permitir obtener un determinado producto, que será oral, será escrito, pero hablando voy a obtener algo, es decir, voy a poder emitir un producto fruto de mi pensamiento que puede darme o no un resultado. Finalmente, el lenguaje tiene como característica la estructura jerárquica o jerarquización. Esto se refiere a la forma en que adecuamos
ciertas normas gramaticales en la formación de nuestras ideas y de nuestro propio lenguaje. Acá también entran las normas de acentuación, de puntuación, normas ortográficas. Existe una cierta jerarquía y una cierta, digámosle, una forma en que tenemos que respetar las normas existentes para utilizar el lenguaje de la mejor manera, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo que yo les pueda decir, espero que no haya ningún problema en la clase, a que yo les diga, ojalá no haya ningún problema en la clase. Jerárquicamente estoy cometiendo un error, me estoy yendo por la ruta equivocada. Entonces habrá ciertas normas y ciertas reglas. No, un ratito, mira, no tienes que decir eso, estás cometiendo un vicio del lenguaje, evítalo y exprésate de esta forma. Entonces, a eso se refiere estructura jerárquica. Básicamente a la normativa que regula todo el lenguaje. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda o algún concepto que no haya quedado muy claro tal vez? Cualquier duda, ya saben, abierta a responder sus interrogantes o cualquier aspecto que no esté quedando claro. Hay una característica también muy importante que se refiere al lenguaje como una construcción doblemente articulada. ¿A qué se refiere esto? A la combinación de morfemas y fonemas. El morfema se va a referir siempre a la forma o a la unidad de significación de la palabra. Por ejemplo, a ver, se me ocurre una palabrita, luz. La palabra luz. Entendemos y sabemos el significado de la palabra luz, ¿no es cierto? Podemos asociarla a algo. Tengo luz, no tengo luz, esta persona en mi vida es una luz. Dependiendo el contexto, yo le voy a dar un significado a la palabra luz. Consideramos a la palabra luz como un morfema. Si ese es mi morfema, el fonema va a ser la unidad sonora o la forma en que oralmente yo puedo expresar la palabra luz. Es decir, cualquier palabra, incluso una pequeña letra, puede tener un cierto significado que adopta mayor fuerza cuando, gracias al fonema, yo lo convierto en una unidad sonora. Gracias a morfemas y fonemas, puedo utilizar el lenguaje de manera escrita u oral. Bien, pasando a la última parte por el día de hoy, tenemos las funciones del lenguaje. Tomando en cuenta primeramente la función informativa o referencial, donde el lenguaje me va a permitir aportar o extraer datos de la realidad exterior. Un ejemplo claro de la función informativa podría darse en la elaboración de una noticia. ¿Ok? Segundo lugar, tengo la función emotiva o expresiva. Es una de las más naturales porque es aquella que nos permite expresar nuestro estado de ánimo o exteriorizar nuestro mundo afectivo interior. Esta función está bastante reprimida, lamentablemente, porque muchas veces sentimos tal vez miedo de demostrar nuestros verdaderos sentimientos, pero en algún momento, tal vez con un amigo de confianza o incluso solitos, vamos a dejar salir nuestro estado de ánimo. Así que es muy importante tener en cuenta esta función como una función que nos va a dar cierto equilibrio y balance. Guardarse todo no es bueno, créanme, consejo por experiencia propia. Lo ideal en el caso de la función emotiva o expresiva es poder encontrar la manera de exteriorizar mis estados de ánimo y mis sentimientos de una forma clara, de una forma también que los demás puedan entenderme y puedan tolerarme mejor. Este punto es bastante importante también en lo que
vamos a ver más adelante en las relaciones humanas. Para contactar con un auditorio o con otra persona, necesariamente tengo que saber expresarle mis ideas, mis sentimientos, mis pensamientos, pero también mis estados de ánimo. Es la forma en que vamos a llegar a ser asertivos. También tengo la función apelativa o imperativa. En esta función, el emisor trata de persuadir o de influir en la conducta del receptor utilizando la persuasión o el mandato. ¿A qué me refiero con esto? A que yo, emisor, puedo tal vez, digamos, decirle a Brian, supongamos, Brian, ¿podrías activar tu cámara, por favor? Estoy siendo persuasiva y suavita, ¿no ve? Estoy siendo lo más cortés, digámosle, para poder lograr un objetivo. Pero si le digo, lo siguiente va a ser muy distinto. Chequen la diferencia. Brian, ¿activas tu cámara o activas tu cámara? Me estoy alterando, ¿no es cierto? En la primera, he tratado de ser muy persuasiva, muy educada, muy cortés, pero en la segunda, ya de manera imperativa, estoy prácticamente ordenando a Brian, sin ninguna educación, que active la cámara y punto. Me cierro a cualquier forma de cortesía, pero de alguna forma también puede ser que obtenga un resultado. Entonces, en esta función apelativa o imperativa, podríamos decir que estamos usando el lenguaje ya sea por las buenas o por las malas. De preferencia, siempre hagámoslo de forma apelativa, por favor. Tenemos la siguiente función, que es la función poética, utilizada principalmente en literatura y en construcción de obras literarias, donde lo que se busca es comunicar, pero también adornar el mensaje que comunico. Para esto utilizo figuras literarias. Podrán ser metáforas, analogías, hiperbatón, sinécdoque, diferentes figuras literarias que vamos a ver en su momento y que me ayudan a adornar y a darle mucho más estilo y belleza a un mensaje. Por otra parte, la función fáctica trata de verificar que un acto comunicativo no esté fallando y nos enfocamos en validar el canal entre dos interlocutores. Por ejemplo, cuando yo pregunté a Dietmar, Dietmar, ¿se escucha? Dietmar, si me escuchas, dame una respuesta, por favor. Sí, licenciada, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Bien, listo. En ese ejemplo tan sencillito podemos ver lo que es la función fáctica. Establecemos un contacto, pero me aseguro de verificar que el canal comunicativo no esté fallando. ¿Se escucha? Dietmar me contestó que sí. Punto. Función fáctica realizada. Finalmente tenemos la función metalingüística, donde utilizamos al lenguaje para hablar del mismo lenguaje. Por ejemplo, gracias al lenguaje yo puedo y voy a poder en su momento repasar con ustedes lo que son las normas ortográficas y estructuras gramaticales. En el ejemplo de la diapositiva tengo una pequeña referencia sobre la letra H diciendo que es muda y no se pronuncia al hablar. Entonces, la función metalingüística se refiere a utilizar la lengua para comunicar también aspectos importantes de la propia lengua. Es como que una función egocéntrica, digámoslo así. Utilizo el lenguaje para hablar bien del lenguaje también. En este sentido es que todas estas funciones se van presentando en diferentes formas de comunicación y en diferentes procesos. Puede ser que tenga todas en un mismo proceso comunicativo, puede que no, pero todas existen y se presentan dependiendo del contexto en el que esté hablando. ¿Ok? Bien. El día viernes vamos a enfocarnos, les dejo en esta diapositiva para que ya vayan revisando un poquito los tipos de lenguaje que varían también
según 3 aspectos: el nivel de naturalidad, el elemento comunicativo empleado y otras categorías. Estos tipos a su vez se subdividen en otras áreas que vamos a ver el día viernes, y así como estamos viendo toda la parte correcta del lenguaje, también vamos a ver lo que ya les adelantaba, la parte incorrecta o los vicios del lenguaje que de alguna forma lo dañan o distorsionan y que tiene que ser lo que debemos tratar de evitar. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro tal vez? Bien, si no hay ninguna... Sí, dime. La parte de la metalingüística yo no entendí muy bien. La parte de metalingüística. Ajá. Muy bien. Esta función consiste simplemente en cuando utilizamos el lenguaje para hablar y explicar al mismo lenguaje. Por ejemplo, yo les voy a explicar posteriormente lo que son normas ortográficas, normas gramaticales, formas de redacción. Al hablar de todas esas normas básicas del lenguaje, estoy aplicando la función metalingüística, porque uso un lenguaje para explicarles lenguaje. Es simplemente eso. ¿Ok? Bien, con esto terminamos la clase de hoy. Directamente nos conectamos el día viernes, por favor, tempranito, 8:30 en punto. No se olviden, pero previamente les voy a dar una indicación más en una sesión súper cortita de Zoom, ¿ok? Nos conectamos enseguidita. Les mando el link al grupo, por favor.